Hello, my name is Elizabeth Velez. I am 23 years old. I live in the city of Cali and I am studying visual art. Bueno, entonces, para este primer ejercicio, primero había que escoger entre todas las opciones que nos daban, todos los grupos para realizar los ejercicios. Estaba la letra A, la B, la C, la D y la E. Yo escogí el grupo de ejercicios de la letra E y lo publiqué en el foro diciendo, bueno, yo voy a realizar los ejercicios de esta letra. Primero, después de haber escogido, nos fuimos a la guía, a uno de los anexos para realizar los ejercicios, donde, pues de acuerdo al grupo de letra que yo escogí, teníamos el primer ejercicio que se llamaba proposiciones y tablas de verdad, y en la letra E teníamos esto. Esto estaba en lenguaje simbólico. Entonces, la R nos decía, los algoritmos de aprendizaje automático se implementan con frecuencia en lenguajes como Python. La S decía, los algoritmos se benefician de los lenguajes de programación de alto nivel para el desarrollo de la IA. Y la T que decía, Python es altamente utilizado para el análisis minucioso de datos. Y acá abajo, pues el lenguaje en símbolos, simbólico. El primer paso para desarrollar este ejercicio fue identificar cuáles eran los conectores. En este caso, esto era lo que le correspondía a la letra E y como conectores teníamos primero la flechita, que significa una afirmación, es decir, se escribe sí o significa también entonces. Luego también aparecía la que parecía como una casita, como casi un triángulo, que se llamaba, que significaba la I. Y luego era como una rayita que significaba negación o pues ya directamente no. Cuando ya tenía identificado estos conectores, qué significaban, pasé a la siguiente fase. La siguiente fase era convertir todo este lenguaje simbólico al lenguaje natural, teniendo en cuenta pues el ejercicio E y la información que nos estaban brindando. Entonces, primero la formulita nos dice R, es decir, vengo a buscar acá. ¿Qué me dice la R? Entonces dice, los algoritmos de aprendizaje automático se implementan con frecuencia en lenguajes como Python. Escribo esto y luego veo que me muestra uno de los conectores. Entonces, identificando eso significa que el conector es una I, vuelvo, me paso y continúo. Entonces terminamos en Python y agregué la I. Si los algoritmos se benefician de los lenguajes de programación de alto nivel para el desarrollo de la IA. Es decir, que ahí ya había colocado lo que significaba la letra S. Luego me regreso, identifico nuevamente el lenguaje símbolo, los conectores, perdón, y me doy cuenta que lo que sigue es la flechita que significa sí o entonces. Y lo coloco. En este caso queda la oración así. Se beneficia de los lenguajes de programación de alto nivel para el desarrollo de la IA. Como ya coloco entonces lo que significa la flechita, el siguiente conector, queda entonces la oración. Entonces, ¿qué es lo que significa? Python no es altamente utilizado para el análisis minucioso de los datos. Aquí también ya va incluido la negación que me aparece en el conector, que viene siendo esta, la última de acá. No sé si estoy señalando. Eso fue pasar del lenguaje simbólico al lenguaje natural. Ya por último, cogí todo este lenguaje simbólico y lo pasamos a la plataforma que está en la tabla que está en la plataforma, el simulador, y coloqué los conectores y me dio esta tabla de la verdad, que como resultado tenía tantas cosas
afirmativas como resultados falsos, tenía tanto verdades como falsas. Que eso significa que esta tabla es una contingencia. ¿Por qué? Porque tiene la mezcla de estos dos resultados, tanto falsos como verdaderos. Y eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.